Estas semanas, cualquiera puede observar cómo se acrecienta entre la población, incluso aquella más escéptica, un sentimiento de desconfianza ante el origen de la pandemia que nos abruma. Al haberse iniciado en China, teniendo en cuenta lo reservados que son para compartir determinada información, y con la mala prensa en su contra con la que nos asediaron hasta que por fin cediera ante el globalismo, es natural que una inmensa mayoría mire ahora con recelo al mayor exportador del mundo, pensando si ahora nos mandan algo más que pantalones vaqueros y teléfonos móviles. Y es que todos sabemos de su reciente historia eugenista con la política de un solo hijo, que implicó mujeres forzadas a abortar incluso en los últimos días de embarazo, esterilizaciones involuntarias masivas, así como el abandono y asesinato de miles de niñas. Sin embargo, parece que el público en general desconoce el hecho de que esta política la financiamos entre todos a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Así, con la llegada a la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos plantaba cara a la organización internacional diciendo que no continuarán financiando tamaña agresión contra los derechos humanos. Claro que, ¿qué más se puede esperar de la ONU si uno de sus principales asesores celebra el hecho de que la legalización del aborto reduce considerablemente la tasa de fertilidad de un país en nada más y nada menos que medio hijo? Bueno, centrémonos un poco más en el organismo de la ONU que realmente nos afecta ahora, la Organización Mundial de la Salud. Estos días habréis conocido al director general, Tedros Adhanom. Tedros es un político muy popular en Etiopía, donde ocupó el cargo de ministro de Sanidad primero y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores. Pero ser popular no implica ser amado. Y es que Tedros es miembro del Comité Ejecutivo del Frente de Liberación Popular de Tigray, un partido político marxista registrado en la base de datos mundial de terrorismo. Su nivel de violencia es tal que han conseguido que Etiopía y Eritrea, tras décadas de sangriento enfrentamiento, firmen la paz para encarar juntos el problema del Frente de Liberación. Tras tomar el gobierno de Etiopía en 1991, la minoría étnica del partido al que pertenecía Tedros, conformado por la etnia Tigray, quienes representan apenas un 6% de la población total, acumuló muchísimo poder, ejerciendo un sometimiento cruel y racista contra la población mayoritaria, controlando la prensa, eliminando la libertad religiosa y minimizando cualquier oposición política. Todo esto acompañado de una violencia desmedida, masacrando a tiros a quienes protestaban y encarcelando y torturando a políticos y periodistas. Posteriormente, con Tedros como ministro de Relaciones Exteriores, llegarían acuerdos con países como Yemen para la extraditación de aquellos etíopes que criticaban al régimen en el extranjero, llegando a ocasionar un conflicto con Reino Unido al ordenar la extradición de un ciudadano británico y condenarlo a muerte. En 2010, Human Rights Watch denunciaba que el gobierno de los Tigray utilizaba las ayudas humanitarias enviadas por organizaciones internacionales para chantajear a los ciudadanos. Si querían comer, debían mostrar fidelidad al régimen. Llegaron a negar asistencia sanitaria a la población, incluso a los niños. Esto mientras el actual director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, era ministro de Sanidad. La ONG etíope Amhara Professionals Union publicó un informe demostrando que en su región la tasa de natalidad era considerablemente inferior al resto del país, debido a una obligatoria campaña de planificación familiar en la zona, que resultó en la esterilización de muchas mujeres. Sumando a esto, los 2,5 millones de personas locales desaparecidas a manos del régimen, hecho confirmado por el Parlamento etíope con el señor Tedros presidiendo la mesa parlamentaria. Asimismo, lideraban el número de contagiados de VIH, dato para el que no encuentran explicación, dado lo anteriormente citado sobre la planificación familiar y la obligación del uso de anticonceptivos, mientras apenas se les prestaba atención médica necesaria, incluido el tratamiento. Cabe señalar que en ese tiempo Tedros era el presidente de la Junta del Fondo Global en la lucha contra el VIH. Dicha ONG resaltaba en otro de sus informes cómo el gobierno había instalado deliberadamente fábricas de curtido de piel en la zona de Amhara, junto a los principales ríos, a sabiendas de que emplean cromo hexavalente, una de las sustancias más tóxicas para el ser humano. Además, a lo largo de su etapa como ministro de Salud, Tedros ocultó deliberadamente las epidemias que iban asolando el país, como los brotes de cólera de 2006, 2009 y 2011, calificándolos como simples diarreas acuosas agudas, lo que redujo considerablemente la cantidad de ayuda internacional recibida, ocasionando miles de muertos. Pero Tedros no pagará por ninguno de estos delitos, pues oportunamente fue nombrado director general de la OMS meses antes de que otras etnias de Etiopía formaran una coalición que ha logrado desbancar a los tiranos del poder. En conclusión, el máximo responsable de la Organización Mundial de la Salud, encargado de establecer las guías para que sobreviva la mayor parte de la población mundial posible en esta pandemia, es un genocida.
No es de extrañar que durante el juicio de la Corte Penal Internacional contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, acusado de crímenes de lesa humanidad con más de 1.300 muertos, Tedros defendiera públicamente que, cito, los jefes de Estado y gobiernos no deberían ser juzgados mientras están ocupando el cargo. Destacar también que el primer ministro de Etiopía, compañero de gobierno de Tedros, llegó a decir que esto era, y cito, una caza racial. Está claro que esta gente sabe bien lo que es una caza racial. Pasaron más de 20 años masacrando a sus propios ciudadanos por pertenecer a etnias distintas. En 2007, aprovechando su nueva posición en la Organización Mundial de la Salud, Tedros nombraba a Robert Mugabe embajador de buena voluntad. Mugabe fue dictador de Zimbabue durante 37 años, habiendo sido acusado de haber asesinado a más de 20.000 civiles opositores a su régimen. Las voces de protesta no se hicieron esperar, y Tedros tuvo que retractarse. Y en el trasfondo de todo esto, encontramos que China tiene muy buenas relaciones con Etiopía, al punto de que la ciudad Addis Ababa ha sido prácticamente construida por el gobierno chino, junto al 70% de las carreteras del país, líneas de tren y metro, rascacielos, siendo el mayor inversor extranjero del país. China es responsable también de la construcción de la sede de la Unión Africana justo allí, en Etiopía, mientras Tedros formaba parte del gobierno del país. De hecho, muchos de los abusos cometidos por dicho régimen tuvieron lugar gracias a la tecnología china y a su sistema de monitorización de los ciudadanos, instaurado en Etiopía en el año 2000. Ahora yo os pregunto, ¿os imagináis que sea la propia Organización Mundial de la Salud la que nos está atacando con un virus? Por cierto, Bill Gates ha financiado unos 150 proyectos relacionados con temas de salud en Etiopía, lo que le ha supuesto protestas por parte de ciudadanos de origen etíope frente a la sede de su fundación en Seattle, acusándole de complicidad en el genocidio. Uno de estos proyectos sería lo mencionado sobre la planificación familiar, es decir, tener menos hijos. Mientras escribo estas líneas, la página oficial de dicho proyecto se hace eco de un curioso tuit. Los padres de niños pequeños algún día le dirán a sus hijos, no tengas más hijos de los que puedas educar en casa en caso de una crisis global. En una escala global, Bill Gates es el segundo mayor donante de fondos para la Organización Mundial de la Salud.